que dice que Google ha admitido censura bajo el gobierno de Biden y que está prometiendo a todos aquellos youtubers cuyas cuentas fueron canceladas, ya sea por haber hablado sobre el COVID o sobre las elecciones, que le van a devolver la... Pero acusan a Trump de que es el que censura y de que es el dictador. ¿Quiénes censuraron? ¿Quiénes sacaron de las redes al New York Post porque publicó la computadora de Hunter Biden? La computadora de Hunter Biden iba más allá de un caso político. Era la computadora del hijo del presidente, que contenía los escándalos de la familia, que contenía sus imágenes gráficas en drogado. ¿Y a quién le hacía daño eso? ¿Y quiénes crearon la censura? Pero no me vengan a hablar a mí de que ni de Trump de censura. Tiene varios puntos. Dice, uno, la administración Biden, admite Google, presionó a Google para que censurara a americanos y les quitara su contenido en supuestas violaciones de la política de YouTube. La administración Biden censuró en una manera que ahora consideran inaceptable y errónea. ¿Verdad? Qué interesante. Pero ¿y ahora qué pasa? El debate público never come o sea, nunca debe estar determinado por las autoridades, ¿no? De esa manera. Y la política esa de fact-checkers. Los fact-checkers. ¿Quiénes eran los fact-checkers? La verdad, según yo. ¿Cómo traducimos eso en español? No sé. Rápida, chequeos rápidos. No, los chequeos de hecho. De hecho. De la verdad. O sea, de fact debe ser la verdad. Entonces, claro. Tú eres el que puede chequear la verdad, yo no. Tú me quieres vas a chequear a mí. Que es un concepto comunista, ¿verdad? Porque el gobierno solamente tiene la verdad. Más nadie. El pueblo nunca tiene la verdad. Y si el gobierno dice que eso no es cierto, no es cierto. Y es una manera de censurar. Mira, más de 400 celebridades, actores, actrices en Hollywood defendieron a Jimmy Kimmel, ¿verdad? Contra, entre comillas, la censura. Pero jamás, nunca esas personas han defendido el movimiento conservador, líderes conservadores, cuando han sido víctimas de la cultura de cancelación. Jamás, nunca han dicho nada. Lo hicieron con Jimmy Kimmel porque están de acuerdo con Jimmy Kimmel. Pero si no estuvieran de acuerdo con Jimmy Kimmel, no lo hicieron. Por ejemplo, todos estos son los que querían que le quitaran los fondos a la policía, pero todos ellos tienen 10 agentes de seguridad privados que ellos pueden pagar para que los cuiden. Claro. Pero entonces, al infeliz quitarle a la policía. Esta es la misma gente, es que son los... Yo no sé de verdad cómo tienen cara de salir a hablar hoy en día. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza, ni se puede contar con ella. Pero lo de Kimmel, tú has visto el monólogo de Kimmel cuando sacaron a Tucker Carlson de Fox. De Fox, que era el 6 de enero. No puedo repetir en cámara las cosas que dijo. Del orificio de donde él lo mandó, del diablo, no lo puedo repetir en cámara. Las cosas que dijo ese hombre feliz, contento, qué bueno que lo sacaron. Oye, mira que a nosotros nos han agredido yo en mi vida, yo le he pedido a nadie que voten a nadie. Claro, eso no cuenta. Mira, y una cosa que la izquierda le encanta confundir y manipular. Lo de Jimmy Kimmel, que fue suspendido. Pero ya regresó, ¿no? Ya regresó, ayer. Sí regresó. Pero hay 60 estaciones o más de 60 estaciones que no lo pusieron anoche. Nexstar y Sinclair, que son los más grandes, son dueños de más de 60, 65 afiliados en los Estados Unidos, y no pueblos pequeños. Estamos hablando de Nashville, Tennessee, Portland, Oregon, Seattle, Washington, parte de Utah. No lo pusieron anoche y hasta ahora no lo están poniendo. Pero esa decisión de suspender a Jimmy Kimmel fue de la corporación Disney. Económica. Exacto. Y fue de los dueños de esos afiliados. Trump no tuvo nada, ni el gobierno tuvo nada que ver con eso. Supuestamente la FCC presionó. No, la FCC, nadie puede presionar porque tú en un negocio privado, la FCC puede determinar, puedes decir esto o no, convocar a la violencia, cosas así pueden hacer. Multar, te pueden quitar la licencia. Pero él no dijo nada que fuera multable por la FCC. Correcto. Él sencillamente, yo me imagino, como debe ser en la empresa privada, que si a ti una persona que venga aquí no te da ratings y no te conviene, no la trae. Y eso no es y censura. Le pasó lo mismo a ellos. Se le habían caído los ratings, empezaron a protestar los televidentes. ¿Por qué tú vas a ofender a tu audiencia? Y él no pidió perdón, él no se disculpó. Lo que dijo ayer fue barato, algo barato,
nunca admitió culpabilidad por sus palabras. No lo hizo, no fue suficiente. Él tiene que haberle disculpado a la viuda de Charlie Kirk. Porque en el momento que él lo dijo, esa viuda estaba sufriendo y una nación estaba en luto. Él debía haber dado una disculpa, nunca la dio. Ahora, todo esto es muy... yo lo he mencionado antes aquí ya, ¿no? Pero no sé si tú sabes cuando empezó, tras las elecciones, el Herald y FIU, no todos me imagino, crean una suerte de comisión de la verdad. Y entonces regañan a Ninosca, ¿te acuerdas? Yo leo en el artículo, oye esto, yo me quedé frío con eso. No porque Ninosca haya dicho que hubo fraude, sino porque permitió que un oyente dijera que hubo fraude y Ninosca no la regañó. Que en su opinión creía que había fraude. Ajá. Pero mira, venimos en una comunidad donde el tema de las boleteras o los boleteros ha sido muy popular. Claro. ¿Cuánta gente han ido aquí a la cárcel por las boletas ausentes? Los titulares, ¿cuántas investigaciones ha hecho el Miami Herald? ¿Cuántas investigaciones ha hecho la Fiscalía? Lo cual quiere decir que sí existe el fraude en las elecciones cuando lo quieren hacer. Claro que sí. Entonces, ¿cómo yo como periodista no voy a estar en el derecho de investigar fraude si yo me fui a dormir a las 3 o a las 12 de la noche cuando cerraron el conteo? Parecía un madrugonazo. Y los estados que faltaban por contar, Trump tenía la delantera en todos ellos. No, pero hay algo peor ahí, Ninosca. Vamos a suponer que fuera mentira que hubo fraude. Pero lo que no era mentira es que mucha gente creía que hubo fraude. Y no es un crimen decirlo. Si tú no le permites decir, porque el radio también es un termómetro de cuánta gente cree eso, ¿no? Entonces, en realidad estás mintiendo, estás ocultando la verdad. La verdad es que había millones de personas convencidas, equivocadas o no, también hay derecho a equivocarse, de que había fraude. Entonces, tú no tienes por qué censurar a esas personas o aclararlo, porque como nosotros mismos como periodistas teníamos dudas. Claro que a mí también me pasó, terminamos a las 2 de la mañana. Seguro, pero mi deber como periodista es investigarlo, como ha sido el del Herald, investigar las elecciones. Oye, aquí hubo una elección. Que la gente diga lo que cree, porque tampoco estaban ofendiendo. Aquí hubo una elección. A nadie. No. Pero ellos lo reciben todo como una ofensa. Como una ofensa. Aquí hubo una elección porque de pronto quisieron intimidar a todo el mundo. Aquí hubo una elección que yo no me acuerdo, que había ganado. Con lo de Al Gore, ¿no? No, que aquella local. Fue... local. Ajá. Que había ganado Javier Suárez. Bueno, que después con Carollo. Con Carollo. Y contaron boletas que no habían contado, hubo un escándalo. Y terminó Carollo de alcalde. Hay fraude en las elecciones. El sistema judicial el que tuvo que decirlo, ¿no? Entonces, sí existe fraude en las elecciones. No me vas a decir a mí ahora que yo ni puedo hablar del fraude y una persona... Pero el colmo es no permitirle al otro... que diga lo que le da la gana, ¿no? Mientras sea dentro del marco no estaba expresando, diciendo nada racista, no estaba llamando a la violencia, no estaba nada. Teníamos que volver a la coletilla. Yo te agrego el fact. ¿Tú sabes lo que es la coletilla? Mira, que eso es la coletilla es una cosa que inventaron al principio de la revolución, ¿no? Cuando todavía no había llegado el destape. Cuando todavía que antes de censurar a la prensa, antes de llegar e intervenir los periódicos y quedarse con ellos, lo que hizo el castrismo fue que a un artículo que no les gustaba le ponían un parrafito al final que decía: el gobierno no está de acuerdo con este enfoque es un enfoque contrarrevolucionario y que no sé qué. Eso se llamaba una coletilla, que era como una aclaración. El adendum. Ajá. Sí. Yo no sé si eso se usó alguna vez en la prensa americana. Jamás. No. Es una cosa, la coletilla. Entonces, claro, lo que le estaban pidiendo a Ninosca quisiera es que pusiera una coletilla al comentario de... Claro. Entonces, empiezan por la coletilla y no se sabe dónde van a terminar. Y yo no soy de los apasionados. Por ejemplo, a mí de verdad que lo que dijo Kimmel no me pareció nada del otro mundo, te voy a ser sincero. Yo tampoco me pareció una cosa de muy mal gusto. Ajá. De muy mal gusto. Tuvo que admitirlo, que era mal gusto. Pero, si hubiera sido en reversa, él se hubiera ofendido. Él lo dijo anoche. Pero es que a mí no me sorprendió porque él ha dicho cosas peores. Sí. No, yo le pregunté aquí a un abogado. Yo le pregunté a un abogado si todas esas celebraciones por la muerte de Kirk eran legales. Y me dijo que sí. Claro que sí. Sí. Tú te puedes alegrar de la muerte de quien te dé la gana. Tú lo que no puedes es llamar a otro a la violencia.
Por eso es que, mira, yo creo que la censura es tan peligrosa por eso. Yo creo que Charlie Kirk demostró quién era, y demostró quién era el ABC, y demostró quién era quién. ¿Qué pasó con el Herald? Cuando nos dijeron Chihuahua y pusieron la historia de que nosotros éramos pagados por debajo de la mesa por Radio Martí. ¿Te puedo confesar algo ahora? Sí. Tú sabes que yo con María de Sentir Cubano compramos toneladas de perritos chihuahuas y se las mandamos al Herald. No, y tú y montones de gente y le llegaron. Imprimieron ahora camisetas. Lo puedo confesar. No, eso es un idiota ahí que nos dijo, fue horrible todo lo que nos hicieron. Nos pusieron no en el periódico como si fuéramos delincuentes. Porque no solo hacer la historia, porque él quería una visa para ir a Cuba. Él no solo hace la historia de que estas personas reciben, los que mencionaron recibían salario. Yo era la única idiota que trabajaba de gratis en mi trabajo a Radio Martí. Sí, nos acusaban era de que mira tú qué cosa tan interesante, y el Herald se prestó para eso y todavía no nos han pedido disculpas. No. Ojo, empieza porque yo tengo un encuentro con Fidel Castro en Argentina y Fidel Castro dice, esa es mi interpretación de por dónde empieza la cosa, que yo soy un asalariado de Bush. Y que él va a presentar los papeles que prueban que yo soy un asalariado de Bush, porque le hice 2 o 3 preguntas que le molestaron en Argentina. Eso fue como 5 días antes de enfermarse. Cuando yo llegué aquí le dije a Ela, eso dicho en boca de Fidel Castro es una orden de que él va a presentar papeles de que yo soy un asalariado de Bush. ¿Qué irán a buscar? Entonces lo que pienso yo que encuentran es que yo había hecho trabajos para TV Martí y había cobrado simbólicamente $200 porque había gente que tenían salario, programa claro, que había hecho de televisión de 1 hora. Simbólicamente tú tenías que no lo puedes hacer de gratis, o sea, pagaban una miseria por un programa que a lo mejor te tomaba 20 horas hacer, claro, pero había gente que tenían su salario, claro, que eran salarios altos. Bueno, pues ahí ellos mezclaron a todo el mundo, pero entonces lo peor es que trajeron a un experto. Sí, porque la tesis era que nosotros teníamos un conflicto de intereses, claro, porque trabajábamos en la empresa privada y hacíamos trabajos para una empresa del gobierno. Pero con el dinero venía por debajo de la mesa, ellos dan por debajo de la mesa si eso es público. No, pero ellos dan a entender como que esto no era una cosa... que el gobierno financiaba la prensa de Madrid. Sí, nos metieron ahí a todos. No, pero fíjate que lo que yo dije... yo no tengo un conflicto de intereses, yo tengo una coincidencia de intereses. Lo que fueron conflictos que yo trabajara para Granma, sí, o para la televisión castrista, ¿no? Y ese es el crimen. Ajá. Ese era el crimen tuyo, que tú no eras comunista y no trabajas para Granma, porque si lo hubieras hecho te hubieran tapado todo. Oye, pero nos creó un montón de problemas eso. No, todavía tú entras en las redes y están estos periodistas que cogían dinero, como por debajo de la mesa. Sí, era una cosa terrible, ¿no? Lo que pasa es que el público se les reveló. 3,000 personas se dieron de baja del Herald en un solo fin de semana. Wow. ¿No? No solo eso. Fue tan devastador para ellos que tuvieron que votar al editor, al publisher. Ajá. Tuvieron que acabar con aquello porque la gente... ¿Cómo se llamaba el infame periodista? Tom Fiddler. No, ese era el jefe. Oscar Corral. Oscar Corral, que después lo cogieron... con una prostituta en un barrio residencial pagando $50. ¿No la salida del Herald? No, era él estaba como en flagger en las 50 una prostituta que por unos días no fue menor de edad, acababa de cumplir 18 años. Y era porque él dijo que él estaba ahí esperando al hermano que venía de la universidad y las guaguas paraban ahí. Y para colmo, para terminar el cuento de cómo funciona todo esto del público, da la casualidad que 17 días antes yo estoy en América TV y ahí se grababa La Mesa Redonda de Castro, que es un programa que inventó Fidel Castro, copió el nombre de Mambí. Y yo veo que uno de los funcionarios del Minin que trabajaban allí, que ahora se me olvidó el nombre, Évora se acordará, me dice, ¿qué pasa si en el Herald aparece un artículo y describe el artículo completo? Entonces yo me quedé así. Bajé a donde estaba Pedroso, que era el que grababa. Le digo, Pedroso, ¿tú tienes ahí ese programa? Dámelo. Y cuando a mí me llaman del Herald, yo le digo, yo soy el que tengo una pregunta. ¿Cómo es que este artículo fue anunciado con lujo de detalle
en la televisión castrista 17 días antes de su publicación. Y no fue la primera vez que hicieron eso, lo hicieron cuando la conferencia de prensa que acusaron a Lincoln, que salieron los amiguitos demócratas de aquí de Puerto Rico que sacaron de la República Dominicana. República Dominicana. Sí, hicieron lo mismo, señores, es que ellos es el mismo patrón. Primero porque no tienen una idea que ofrecerte para convencerte. Entonces, ¿cuál es la teoría? Te aplasto, te desacredito, te difamo. Es una cosa tremenda, ¿no? Eso que ocurrió, de alguna manera ellos dieron marcha atrás porque era muy obvio todo. No, pero primero no nos dieron disculpas. Marcha atrás la vinieron a dar, tuvieron que votar a Oscar Corrales. Y recibir de vuelta a los periodistas de Jera que habían votado. Que habían votado algunos, otros no, porque a Tom Fiddler jamás lo volvieron a coger, ni el otro cubano que era el publisher. No. Los que ellos votaron acusados de que sí, que los habían mencionado en la historia. Ajá, claro, que era Pablo Alfonso, era uno, ¿no? Pablo Alfonso, Carlos Alberto, que escribía una columna, no estaba que ni siquiera era empleado del Jera, ¿no? Era una cosa muy interesante. No, pero como si todo... Es como decir que todos los periodistas de PBS, por ejemplo, no pudieran escribir o tener un programa en la empresa privada. O sea, ¿quién dijo aquí que no se puede ser periodista en una empresa privada y a la vez en una empresa pública donde casi uno trabaja simbólicamente? Es un servicio que uno está dando y... La implicación no era ni eso, la implicación era que era dinero por debajo de la mesa para comprar. Sacaron al experto sacaron un caso del Departamento de Educación que había pasado, que el gobierno... Horrible. Sí, fue bien feo y todavía eso está dando vuelta por ahí. Por eso es que, mira, yo al final, cada vez que han hecho algo de eso, mira lo que les ha pasado. Técnicamente la ley, es lo que dice Ninosca, no te permite, tienes que cobrar algo cuando tú trabajas para el gobierno. Claro. No sé si es en todos los casos, pero en ese caso, tú no puedes llegar ahí y decir, yo trabajo voluntariamente, porque ellos tienen que tener un registro. Pero si yo, que le dije, yo no voy a cobrar por hacerlo, y era para la televisión, que tomaba 20 horas hacer uno de esos programas, y Pedro Roy, que era director en ese momento, me dijo, no, hay que pagarte $35, que es el mínimo de, $35, que nunca cobré tampoco. Porque de paso le daban un trastazo a TV y a Radio Martí. Claro. Que siempre estaba en la agenda, no nos equivoquemos, en la agenda del gobierno cubano, y eso fue una de las peticiones al gobierno de Obama, Radio Martí. Sobre todo Radio Martí. Y entonces eliminar las voces que a ellos les han molestado, porque es muy desagradable que Fidel Castro esté en una conferencia de prensa internacional y le salga el cubanito de Miami a decirle lo contrario. Es muy desagradable que Fidel Castro llegue a España y que yo le grite cobarde porque no me contestó la pregunta, y la Aileen Panamá te vi también. Aileen, que la de la mesa redonda, me agarró por los pelos, que el cable parece... tú eres de la CIA, ¿no? Y tú eres de la Seguridad del Estado. Sí. Va a decirle, es que es terrible. Disculpa que esta cosa anecdótica. Yo aprendo mucho. No, es que de verdad que a mí todavía eso... Es que el exilio de Miami ha sido tan difamado. Sí. Ha sido, y es el mismo mecanismo. Te descalifico, te satanizo, te cosifico, ¿no? Eres una cosa, y entonces a esa cosa se le puede ignorar, se le puede insultar, se le puede maltratar, se le puede matar, ¿no? Entonces es porque era un gusanito de Miami. Por ahí termina todo. Y son una mafia, son criminales. A mí nunca se me olvida cuando Ann Louise Bardash, este personaje que andaba haciendo los artículos más horrores que no dijo de nosotros en todos los libros, la dejaban entrar y salir de Cuba. Y ella escribió un artículo en The New Republic que nada de eso podía Jorge demandarla, porque lo que ella dijo, pero se le ocurre la fatalidad al que escribió el título, que puso Miami Clintons mafioso. Dice Jorge, ¿cómo? No. Mafioso implica actividad criminal y me la tienen que probar. Y ahí es cuando él le gana $100,000 en una demanda a esa revista, que es muy difícil ganarle. Y ahora, entonces, otra de las cosas del Herald hoy con la biblioteca de Trump al lado de la Torre de la Libertad. Ese fue la sede del primer periódico aquí en Miami, de Miami News. Que como una gente que quiere censura, digo, pero censura, y el dinero que va a poner es el dinero que le ha ganado en demandas a las cadenas que lo han difamado. Vamos a explicar esa noticia. ¿Qué es lo que va a pasar al lado de la Torre de la Libertad? Todos los presidentes tienen una biblioteca que no debe reflejar al presidente, debe reflejar la presidencia de los Estados Unidos. Bueno,
cuando hablaron de poner, y creo que la mayoría de la legislatura va a estar a favor, de hacer la de Trump en un terreno al lado del Miami-Dade, y siempre está asociado a una institución académica, por poco caen en trance. Entonces, una de las cosas era... O sea, que la biblioteca presidencial de Trump va a estar en Miami. En Miami, al lado de la torre. Y ya eso es un terreno. No, todavía tienen que votar, pero en la... ¿Quién vota? ¿La legislatura estatal? La legislatura, pero no sé por qué el fiscal estatal... Mira lo que dice, Miami-Dade College vota para allanar el camino a la biblioteca presidencial de Trump en el downtown. Claro, pero el fiscal del estado dijo, tienen mi voto, no sé en qué parte vota él en esto, a lo mejor está en alguna... parte del gabinete. Bueno, a lo mejor está en alguna comisión, yo no sé, pero él dijo, tienen mi voto. El editorial del Herald hoy están indignados porque por los refugiados, pero si Obama deportó más gente que la que ha deportado Trump, y segunda, por la parte de la prensa, el dinero con que va a ser la biblioteca es el dinero que él ha ganado en las demandas de la prensa que ha dicho mentiras. ¿Ah, sí?